ictericia, que es muy frecuente, que es fisiológica en la mayoría de los casos, pero confunde cuando hay factores de riesgo y la hacen patológica. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar esto? Y bueno, acá está el índice donde vamos a poder desarrollar el tema. La ictericia, como su definición la dice, es el color amarillento de la piel. Y esto es porque hay un exceso de bilirrubina que está circulando y refleja un desequilibrio que es temporal, en la mayoría de los casos, entre la producción de bilirrubina y su excreción. Esto se observa frecuentemente cuando el nivel pasa los 5 miligramos por decilitro en suero. Esto es uno de los signos clínicos más frecuentes y que desde hace mucho tiempo siempre causa problemas y son materia de investigación, pero ya en el año todavía 1913 este pediatra la describe como el color amarillento de la piel y del cordón umbilical, que en casos excesivos así se produce. Y esto ocurre, como ustedes lo ven, muy frecuentemente, aproximadamente 2/3 de los recién nacidos, en la primera semana de vida. Esto se produce en la primera semana de vida fisiológicamente. Y en los atérminos en un 60% aproximadamente, y en los pretérminos en mayor proporción, hasta más del 80%. Y es más frecuente en varones que en mujeres. Toda ictericia fisiológica aparece al segundo día de vida. Acuérdense esto. Toda ictericia fisiológica aparece al segundo día de vida. Lo que aparece en las primeras 24 horas no es fisiológica. ¿Qué cosa es la hiperbilirrubinemia? No es lo mismo ictericia que hiperbilirrubinemia. Esto es un fenómeno biológico que se mide bioquímicamente y es un aumento de los niveles de bilirrubina por encima del nivel normal para la edad gestacional y el peso del paciente. Y esto, como ya lo hemos dicho, es un desequilibrio entre la producción y la eliminación. Hay hiperbilirrubinemia directa o conjugada e indirecta. Aquí estamos viendo las causas de la indirecta y de la directa. Siempre la fisiológica del recién nacido es indirecta, es no conjugada. La incompatibilidad de factor de grupo y las otras causas que son enzimáticas por deficiencia enzimática, que son alteraciones genéticas como Klinger-Najar y Gilbert, y el hipotiroidismo. En estos que son raros, es frecuente encontrar un hijo de madre hipotiroidea que presente ictericia acentuada por encima de los valores normales, porque la otra hormona interviene en la maduración enzimática, entonces por eso es que se produce. Y ustedes saben que este síndrome de Gilbert es también por alteraciones o deficiencias enzimáticas, ¿no? La directa, a predominio directo, se produce por una fibrosis quística, una colestasis, enfermedades infecciosas, atresia de vías biliares y otros síndromes, ¿no? Dubin-Johnson, rotor, la colestasis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Grupo étnico, frecuente, asiático, complicaciones durante el embarazo y también por lactancia materna, factores de riesgo. Y los neonatales, trauma en el parto, la prematuridad, ustedes saben, el prematuro es el premiado en todo por su inmadurez, enfermedades genéticas, la policitemia, la pobre ingesta de leche. En el laboratorio, ¿qué es lo que vemos?
los criterios de hiperbilirrubinemia para poder tomar las acciones inmediatas. Si tenemos más de 4 miligramos al nacimiento, más de 6, más de 10 en las 24 horas, más de 13, más de 15 en cualquier momento. Esto varía según los estudios. Ahora, por ejemplo, antes esta clasificación nos orientaba, pero si nosotros tenemos valores de 16, más de 16 en cualquier etapa, en cualquier momento de la vida, necesita tratamiento. ¿Y por qué se produce esto? Porque la vida media del glóbulo rojo, el eritrocito del recién nacido, es de menor días, de 60 a 90 días. Nosotros tenemos de hasta 120. La membrana del glóbulo rojo es más frágil. Hay un mayor volumen de eritrocitos en la etapa neonatal por una deficiencia de la enzima glucuroniltransferasa y también menor poder de captación en el hígado y la inmadurez en la conjugación. Entonces, todo lo que puede intervenir en la fisiología de la producción de la bilirrubina nos produce la alteración de la hiperbilirrubinemia. Aquí tenemos los glóbulos rojos y ustedes saben que a nivel del res, ¿no?, se produce la hemoglobina por acción de unas enzimas, la oxihemoginasa y la biliverdina reductasa, transforman el grupo M y la transforman en biliverdina. Esa biliverdina, esta biliverdina, como es lipofílica, se distribuye en todos los tejidos y libera también carbono. Pero la hemoxidasa es la principal enzima, que es la que interviene en la producción de la biliverdina. Y esta bilirrubina indirecta viaja por el plasma y va ligada a la albúmina. Se liga a la albúmina y muchos antes la literatura decía que con 20 miligramos de bilirrubina en sangre ya todos los polos de la albúmina estaban saturados por bilirrubina. Pero tiene una ligación frágil porque puede ser alterada por factores como, por ejemplo, drogas, sulfas, medicamentos como la oxitocina que le ponen a las madres, asfixia, infecciones. Entonces, por factores puede desligarse la bilirrubina, ¿no?, y sigue y no se conjuga, no llega al hígado, no viaja al hígado, y aquí es captada por las proteínas Y y Z, y que por el ácido glucurónico y se une por el ácido glucurónico y con la enzima glucuroniltransferasa se transforma en bilirrubina conjugada. Y esta bilirrubina conjugada es la bilirrubina directa, que va a ser eliminada como estercobilina o urobilinógeno en las heces. Pero sucede que también a nivel intestinal, por aumento del peristaltismo, puede ser degradada nuevamente por una enzima, la beta-glucuronilo, que hace que se transforme nuevamente en bilirrubina directa y pase al torrente sanguíneo. Y eso sucede cuando se dan algunos mecanismos. Estos son los posibles mecanismos, lo que se ha dicho: aumento de la carga de la bilirrubina al hepatocito, defecto de captación, defecto de conjugación y por la circulación enterohepática alterada. En la ictericia fisiológica comienza al segundo o tercer día de vida, que ya es visible. En unos es más, en otros es menos. Pero su nivel máximo al cuarto día de vida, y termina a los 7 días de vida y desaparece en el atérmino aproximadamente 8 o 10 días, y en el pretérmino hasta 2 semanas. O sea, es importante que tengan esto. Y la ictericia fisiológica, como les digo, afecta a todos los recién nacidos, pero nunca es antes de las 24 horas de vida.
Toda ictericia antes de las 24 horas de vida es patológica. La no fisiológica. En la no fisiológica tenemos que preguntar antecedentes. ¿Qué factores de riesgo pueden haber causado la ictericia? O con enfermedad hemolítica, los grupos. La causa más frecuente es incompatibilidad sanguínea, ¿no? En las primeras 24 horas, ya sea de factor o sea de grupo, que es lo más frecuente. Y en caso de infecciones congénitas, el TOSH, les han hablado del TOSH, ¿no es cierto? Eso presentan ictericia, pero a nivel directo, conjugado. Entonces, estas son indirectas. Debe existir para nosotros detectar protocolos de evaluación y realizar el monitoreo permanente de los niños que presenten ictericia para poder actuar. Porque puede estar ictérico, pero no necesitar tratamiento. Entonces, en el curso de la evolución de la ictericia, tenemos que estar atentos en qué momento el paciente puede necesitar tratamiento o no. Y se hace evaluaciones cada 8 o 12 horas, midiendo la velocidad de incremento de la bilirrubina. El examen que nosotros hacemos a los niños tiene que ser en un ambiente que tenga buena luz, buena cantidad de luz, para poder distinguir el color amarillento de la piel. Hablamos de la ictericia por leche materna. ¿Se puede producir ictericia por leche materna? ¿Es mala la leche materna para los niños porque les puede producir ictericia? Hay dos tipos y los niveles no son tan altos como para producir toxicidad, porque también les han hablado del carníperos, ¿no es cierto? O sea, por leche materna es difícil que nosotros podamos observar carníperos. La precoz es la que aparece en la primera semana de vida, los tercer o cuarto día de vida. Y la tardía es la que es después al cuarto o quinto día de vida y se eleva hasta 18 o 20 miligramos por decilitro, hasta los 14. Pero esto, si se suspende la lactancia, disminuye rápidamente. Pero lógico que primero tenemos que pensar en que no sea patológica para poder decir que es ictericia por lactancia. Entonces, primero descartamos cualquier patología. En la ictericia por lactancia materna puede ser por el aumento de la circulación enterohepática y en eso hay la pobre ingesta calórica, el aumento de la absorción intestinal de grasas. Ustedes saben que la menor formación de urobilina en el tubo gastrointestinal, incremento de la actividad de la beta-glucuronidasa y en el caso de mutaciones genéticas como por ejemplo síndrome de Gilbert. Ese es el más frecuente que el otro, ¿no? Arias hizo un estudio para ver cómo se comportaba la leche materna y por qué era frecuente que presentaran ictericia. Y entonces han hecho muchos trabajos, pero todavía no está muy clara la explicación, ¿no? Y hay hipótesis. Hablan del metabolito esteroideo, la alfa-20 beta-pregnandiol, que interfiere en la conjugación en el hígado. Lógicamente que esto también es una hipótesis. La lactancia materna que tiene actividad, dice, de la beta-glucuronidasa para poder transformarla conjugada otra vez en bilirrubina no conjugada y que pase a la circulación. Y el alto contenido de lipasa lipoproteína, que libera los ácidos grasos de los triglicéridos. Y esto interfiere en la conjugación. Pero este tema de la grasa, de la leche materna, estos ácidos grasos que interfieren en la conjugación, está asociado con la ictericia en muchos casos precoz, con lactancia materna. En el examen físico que debemos hacer, tenemos que descartar cualquier causa como hematomas, ¿no? Que haya hepatoesplenomegalia para descartar un problema séptico, ¿no? Y evaluar la intensidad de la ictericia.
Se estudió, Kramer vio la progresión cefalocaudal de la ictericia y estableció una escala para ver la progresión, porque es cefalocaudal. Y entonces los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 miden la intensidad y la gravedad, porque es la progresión de la ictericia. Entonces, aproximadamente un valor clínico aproximado de un niño con un Kramer 3 abdomen es de 8 a 16. Y si llega a 4 en extremidad, estamos hablando de 18. Y después, cuando ya están las palmas y las plantas de los pies, igual o mayor de 20. Entonces, este examen se tiene que hacer en un ambiente donde no haya corriente de aire, donde esté cerrado, donde haya luz. Y tenemos que examinarlo en forma progresiva: cara, tronco, abdomen, extremidades. También la intensidad cuenta, si es un poco intenso o mucho más intenso, ¿no? Para ver el grado de afectación que pueda tener el bebé. Cuando nosotros tenemos un niño con ictericia, lo que tenemos que es sacar lo primero, el grupo sanguíneo, RH y CUM directo, y también tenemos que sacar el de la madre para descartar incompatibilidad. Dosaje de bilirrubinas, de hemoglobina, hematocrito, reticulocitos, hemograma completo, examen de orina, y también pues los trazadores de infecciones, los reactantes de fase aguda que nosotros pedimos, ¿no? El PCR o la procalcitonina, para descartar una infección. Para el tratamiento, Butani diseñó esta curva para valorar la intensidad o el nivel de bilirrubinas y poder aplicar el tratamiento. Y esta curva la puso en niveles de infantes de mayor riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, siempre y cuando acá estén expuestos a riesgos como infecciones, traumas, asfixia, ¿no? Y según la edad y los valores de bilirrubina total son lo que se aplica para dar tratamiento. Por ejemplo, un niño que tenga 15 y tenga 48 horas está en el límite, que sea sano, no tenga problemas, que de repente tiene un cefalohematoma, ¿no? A las 48 horas presenta 15 miligramos de bilirrubina total. Este niño tiene que ir a fototerapia, está en el borde. Y si un niño que tiene a las 48 horas, por ejemplo, 10 de bilirrubina, es un prematuro y está por debajo de la curva que le corresponde para tratamiento para la edad, no necesita fototerapia. ¿Correcto? Pero está elevada la bilirrubina. ¿Qué se hace? Observación, seguimiento. Y si es muy prematuro, bueno, se le pone profilaxis profiláctica. Les han hablado a ustedes del prematuro, ¿no es cierto? Hemos hecho seminarios con los alumnos. Y la fototerapia. La fototerapia es un tratamiento en la cual el mecanismo de acción de la luz es la fotooxidación de la bilirrubina y la cambia a un isómero de bilirrubina que es fácilmente eliminable por las secreciones. Entonces, esto es la acción en sí de la fototerapia. ¿Por qué se le pone la fototerapia? ¿Qué es importante reconocer en fototerapia? Antes usábamos luz blanca, los fluorescentes, 8 fluorescentes, lo poníamos a 50, 60 centímetros para evitar que el bebé se queme. La luz blanca es buena, pero hay luces que son más efectivas y eso va a depender del rango de emisión de la fuente de luz, la intensidad de la luz, que es la irradiancia, la superficie corporal expuesta y la disminución de la concentración total de bilirrubinas. Ahora, como no son luces que pueden producir una quemadura en los niños, se ponen a 20 o 30 centímetros de distancia del cuerpo.
¿no? Pero hay que considerar las pérdidas de calor, hipertermia y cubrir los ojitos y los genitales de los niños, ¿no? La intensidad de la luz. Se ha usado la luz azul, la verde, que es la que penetra más y actúa sobre la bilirrubina y la desdobla, ¿no? La degrada. La blanca no distorsiona el color del niño y permite la valoración de la cianosis, por ejemplo, pero en estos casos después las otras luces se alteran. Entonces se acercan 15 a 20 centímetros nada más y no le produce ninguna lesión con una quemadura que se puede hacer con la luz blanca. Hay diferentes modelos, por ejemplo, miren, la luz blanca tradicional, la luz verde, la luz azul, se cubren los ojos, la distancia 20 centímetros y esta almohadilla de fibra óptica que también se usa y que ayuda porque la fototerapia debe ser continua y cuando se alimenta el bebé hay que apagar entonces la luz, pero la almohadilla de fibra óptica, que es la que más están usando ahora también, reduce las pérdidas insensibles y no interrumpe este vínculo de la madre con el bebé, ¿no? Para poder lactar. La mayoría de estos aparatos proporcionan una luz suficiente como para una terapia convencional, ¿no es cierto? Y lo que debemos saber es que la onda de 460 a 490 nanómetros de la fuente de luz es la que penetra más. O sea, todas estas luces tienen este rango por encima de los 460 a 490 nanómetros. Entonces, es para que sea efectiva. También nosotros estamos, los niveles alcanzan peligrosamente los niveles para el sanguíneo, porque puede progresar, a pesar de la fototerapia, puede progresar para el sanguíneo transfusión. ¿Qué hacemos? Combinamos los equipos. O sea, ponemos luces, fototerapia intensiva. No solamente le ponemos una lámpara, le ponemos de repente manta óptica, le ponemos la luz azul, 2 lámparas de luz azul cuando los niveles están muy elevados, ¿no? Y se le hace el control mientras preparamos el sanguíneo si es posible. La distancia de la luz, como les digo, ahora se puede aproximar hasta 20 o 30 centímetros, antes no era así, 50 a 60 centímetros. ¿Sí? Me da un cachito de... Aquí es importante para evitar la deshidratación, mantener los líquidos e incrementar un 10 a 20% para poder mantener la hidratación de los niños. ¿Cuándo suspendemos? Suspendemos cuando los niveles están en 13 o 14 miligramos. Y en el prematuro, cuando están en 10. Eso ténganlo bien presente. 13 o 14, porque no van a esperar que baje a 8 o 9, no, 13 o 14 y el prematuro en 10. Hay complicaciones. Daño a la retina, hay elevación de la temperatura y cuando está muy expuesto y no se le retira, hay el riesgo de presentar el niño bronceado. La sanguínea transfusión es el otro procedimiento en que se le hace el recambio de sangre al niño cuando el incremento de bilirrubina son peligrosamente y puede producir un kernicterus. Esto generalmente tiene el riesgo de incompatibilidad sanguínea. Y entonces hay características de la sangre que deben ser consideradas para poder pasar a hacer el sanguíneo transfusión. En la técnica va a depender del peso del niño y si es pequeñito, porque no se le puede poner un procedimiento que dura 2 horas aproximadamente y las alícuotas varían de acuerdo con el peso y la edad gestacional. Generalmente a término 20 centímetros por cada vez, en niños pequeños y prematuros hasta 10 centímetros por cada vez. Y hay riesgos, hemos tenido riesgos, pero en realidad contaminación,
trombosis y en muchos casos hemos visto complicaciones sobre cirrosis hepática, ¿no? Eso se puede prevenir conociendo nosotros cómo tenemos las características de la producción de la hiperbilirrubinemia, podemos promover la lactancia materna exclusiva. Entonces, en conclusión, miren ustedes, debemos hacer un plan de estudios cuando tenemos un niño que está ictérico. ¿Está ictérico o no está ictérico? Es lo primero que debemos decir. ¿Cuánto de amarillo está? Le aplicamos el Travers. Pensamos si es fisiológica o patológica y pensamos si se necesita hacer un estudio, efectuar un estudio adicional y si requiere tratamiento o no. Y para eso nosotros nos vamos a la tabla de Butani. Ustedes deben tener su tabla de Butani para poder desarrollar la aplicación de los criterios para el tratamiento. Bien, chicos. Aquí está, se los dejo la clase y solamente en él les voy a hablar sobre dos aspectos. El enterocolitis necrotizante. Es una patología poco estudiada, pero es frecuente en condiciones que son para niños prematuros, básicamente, y en caso de infecciones. ¿Qué sucede para que se produzca el NEC? En el NEC hay muchos factores desencadenantes, como por ejemplo alimentación que sea hiperosmolar, leches cargadas, por eso es que se prefiere la leche materna. ¿Qué pasa en la mucosa del intestino? En la mucosa del intestino pues hay inmadurez de las enzimas, de repente hay proliferación de bacterias por la poca alimentación del niño y lógicamente con estos factores desencadenantes de por ejemplo la asfixia que produce alteraciones en la circulación intestinal, agentes que puedan producirse como la alimentación, las dietas hiperosmolares, producen una isquemia y esto va liberando unas enzimas que producen necrosis y lógicamente va a producir un éxtasis, hay dilatación abdominal y entonces produce vómitos y puede producir un shock y hasta la muerte. Aquí solamente les voy ustedes disculpen por la falta de tiempo, pero tienen todo en el ¿cómo hacen el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, va por la sospecha. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico, no esperemos que se perfore el niño. Y Ben correlacionó la clínica con la radiografía y la puso en grados. Pero uno tiene que sospechar el NEC cuando existen los factores de riesgo. Un prematuro, perfecto. Podemos que tiene riesgo de NEC. Entonces, cuidado con las dietas, cuidado con las alteraciones, las infecciones, cuidado con muchas cosas en estos niños. Y luego, la gradación. Desde el edema de la pared, de la mucosa y hasta la perforación intestinal. Ay, no sé cómo se hace eso. Bueno, y aquí nosotros estamos viendo los grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y el grado 4 ya es perforación, que puede llegar a eso, miren ustedes, y entonces va avanzando, porque eso tampoco no va de frente al grado 4. Nosotros ya lo sospechamos por distensión abdominal, vómitos alimenticios, luego vómitos biliosos, y luego ya el niño puede entrar, ir descomponiéndose el niño, y puede entrar en un grado de shock. Y entonces intestino perforado, y los signos radiológicos, los signos sistémicos y los signos intestinales. El tratamiento, cuando ya estamos en el grado 4, es quirúrgico. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener presente. Primero, como prevención, uso de leche materna, administración de antibióticos, nutrición temprana y el hecho de, por ejemplo, uso de probióticos todavía no está muy bien sustentado, pero se usa el uso de probióticos. Entonces, el NEC no es una patología que ustedes van a ver frecuentemente, pero sí deben tenerlo presente en el caso de los niños que tengan mucho riesgo. Bien, chicos.
con la disculpa del caso, creo que con esto terminan ustedes su clase. El examen es el 5. ¿El 2 le han dicho el 2? ¿El 2 de abril? Bueno, ya.